Hay momentos en que el miedo deja de ser un simple escalofrío y se convierte en profesión, en una herramienta, en rubro, en una especie de startup espiritual que no necesita inversionista, solo casas antiguas y gente muy nerviosa. En Villanápolis ya conocimos villanos de tomo y lomo, dictadores que confundían países con álbumes de trofeos, caníbales que cocinaban mejor que varios chefs con estrellas Michelin y vampiros con más protocolo que Cumbre Internacional. Ellos al menos existían, tenían cuerpo, sombra y prontuario, pero hoy hablaremos de otro tipo de antagonista, uno sin rostro, sin horario y sin contrato, un mal que no necesita ejército, solo una casa silenciosa y una mente cansada. Y para este tipo de sombra, pocas épocas fueron tan fértiles como Estados Unidos a mediados del siglo XX, una nación poderosa por fuera, pero emocionalmente frágil por dentro. La Guerra Fría tensaba el cielo, pero los ruidos vivían dentro de las casas, luces que vacilaban como si tuvieran dudas propias, pisos que crujían con personalidad, tuberías que conversaban a medianoche y sombras que parecían estar en un casting para la próxima maldición. Las iglesias hablaban del diablo con la insistencia con la que YouTube te vende un VPN y la televisión convertía rumores en advertencias nacionales. En ese caldo emocional aparecieron Ed y Lorraine Warren. Él, un experto en demonios sin haber pisado una universidad. Ella, una medium con más antenas que un satélite militar. Descubrieron una verdad universal. Cuando la gente tiene miedo, cree rápido y paga aún más rápido. No vendieron pruebas, vendieron un relato. Y cuando el miedo manda, el relato reina. Prepárense porque hoy en Villanápolis apagamos la luz para que simplemente puedan ver más allá de sus propias creencias religiosas. Antes de convertirse en leyendas del terror, los Warren parecían un matrimonio común. Si ignoramos el pequeño detalle de que uno veía demonios y la otra escuchaba emociones ajenas como si fueran notificaciones. Ed creció en un ambiente religioso tan estricto que el demonio tenía más presencia que varios parientes. Nunca estudió demonología, pero se comportaba como profesor emérito, pero del infierno. Era de esos hombres que no necesitan título, solo necesitan que los escuches con atención. Lorraine, desde niña, percibía cosas que en cualquier familia moderna la habrían enviado a terapia intensiva, pero la suya terminaron en vocación. Cuando se encontraron, descubrieron algo peligrosamente compatible: interpretar el mundo igual. Donde otros veían humedad, ellos veían espíritus. Donde otros escuchaban tuberías, ellos oían lamentos. Y donde otros veían coincidencias, ellos veían señales. Mientras algunas parejas discutían por quién lava los platos, ellos discutían por qué entidad arruinaba la energía del comedor. Así nació su legado, un matrimonio dispuesto a convertir lo invisible en profesión, narrativa y sobre todo negocio. El método Warren no era científico, ni técnico, ni remotamente verificable. Era teatral, psicológico y emocionalmente impecable. Llegaban a una casa cargada de tensión y asumían sus roles como si fueran superhéroes paranormales. Ed, el analista implacable. Lorraine, la antena humana. Y tú, el protagonista involuntario de esta tragicomedia espiritual. Ed recorría pasillos como detective de escena del crimen, solo que aquí el cadáver era emocional y siempre estaba un poquito más allá, fuera del cuadro. No investigaba hechos, investigaba silencios, una ceja levantada, una respiración profunda, una pausa calculada. Y ¡zas! Tu planta decorativa ya parecía tener un demonio propio. Lorraine, en cambio, con ojos cerrados, describía emociones como cirujana espiritual: rabia, tristeza, dolor, esperanza. No había pruebas, pero había atmósfera. Y la atmósfera, cuando tiene miedo, siempre gana. Eso hacían en resumen: convertían tu angustia en relato, le daban forma al miedo, volvían lo irracional en espiritual. No estudiaban fenómenos, estudiaban percepciones. En un país obsesionado con lo invisible, esa habilidad era oro puro. La fama de los Warren no nació en un día, se construyó como todas las buenas leyendas, a punta de historias que crecían solas. Todo comenzó con una muñeca tan inquietante
como un error de diseño, pero tan común como cualquier regalo desafortunado de una tía cariñosa. Y sin embargo, cuando los Warren la tomaron entre sus manos, Annabelle dejó de ser un simple adorno feo para convertirse en una embajadora oficial del mal. No necesitó moverse ni pestañear, solo necesitó que alguien dijera "yo creo". Ese fue el primer gran triunfo de los Warren, convertir lo inofensivo en inolvidable. Pero luego vino Amityville, una casa cargada de tragedia, una familia desgarrada y un país entero buscando un villano sobrenatural para no enfrentar un dolor real. Lo que nació como trauma, los Warren lo transformaron en mito. Lo que era silencio, lo transformaron en presencia. Y lo que era una historia local, lo convirtieron en un fenómeno global. El dominó ya había caído. Después cruzaron el Atlántico, llegando a la ciudad de Enfield, en Inglaterra. Una casa común, con ruidos que no sabían comportarse. Niñas que parecían sintonizar radios prohibidas y vecinos que metieron más cucharas que un comité escolar. Los investigadores británicos pasaron meses ahí. Los Warren simplemente un par de días. Pero eso bastó. No necesitaban tiempo, solo necesitaban la historia correcta. Interpretaron el caos, lo empaquetaron y lo lanzaron al mundo como una verdad escalofriante. Así, en resumen, construyeron su reputación, no solo investigando, sino convirtiendo cada caso en narrativa y cada narrativa en un legado más profundo. Cuando consideraban que un objeto era peligroso, no lo destruían como cualquier persona con un buen sentido común lo haría. Lo adoptaban, porque nada grita "esto es seguro" como coleccionar maldiciones en casa. Así nace el Museo del Ocultismo. Un sótano con olor a humedad, madera hinchada por filtraciones que nadie quiso arreglar y decisiones decorativas bien cuestionables que parecían tomadas por alguien que dijo "¿y si convertimos este lugar en la peor experiencia de Airbnb?". Había muñecos de sonrisa traumática, amuletos con historias turbias, máscaras que miraban sin ojos y crucifijos clavados con más fuerza que fe. Había objetos que parecían inofensivos hasta que te acercaban lo suficiente y sentías ese microsegundo incómodo en el que tu cerebro te pregunta "¿y si esto realmente está maldito?". Cada vitrina tenía una historia y cada historia tenía una versión corregida, revisada, dramatizada y probablemente exagerada. Pero el poder del museo no estaba en su contenido, estaba en la idea que transmitía. Esto enfrentamos, esto controlamos. Esto no debería tocarlo nunca, jamás, ni por curiosidad, ni siquiera por accidente. Y al centro, como si fuera la reina de un desfile que nadie pidió, la realeza del terror silencioso, Annabelle. La muñeca que no se mueve, no parpadea, no respira, pero igual te obliga a retroceder un paso como si tu cuerpo supiera algo que tu cerebro aún está negando. La vitrina decía "no abrir bajo ninguna circunstancia", lo cual, por supuesto, solo hace que quieras abrirla aún más, porque el ser humano podría huir de sus problemas, pero jamás de un cartel que dice "no abrir". Mientras la fama de los Warren crecía, también crecían las preguntas, y no preguntas simples, sino de esas que arruinan contratos editoriales. Periodistas encontraron fechas que no calzaban, testigos que cambiaban la historia cada vez que alguien prendía una cámara, y fenómenos que milagrosamente dejaban de ocurrir cuando había testigos imparciales. Expertos en salud mental observaron los casos y dijeron "esto no es demoníaco, esto simplemente es trauma". Pero el trauma, como sabemos, no vende libros, no da giras y definitivamente no da para hacer una trilogía en el cine. Algunos colaboradores afirmaban que los Warren exageraban, otros decían que eran sinceros, pero peligrosamente convencidos, y ahí estaba el verdadero conflicto, no en su fe, sino en su certeza absoluta. Si algo no tenía explicación, era demoníaco, y si tenía explicación, igual podía hacerlo, solo que tímido, introvertido, digamos como un demonio en fase beta. Ese tipo de lógica convierte el sufrimiento humano en espectáculo espiritual, y cuando mezcla dolor real con un guión sobrenatural, las grietas empiezan a abrirse lentamente, porque lo espiritual, cuando se vende demasiado bien, tiende a oscurecer lo que realmente importa: la gente que está sufriendo detrás del relato, la complejidad emocional que no cabe en un libro, y la verdad es siempre menos cinematográfica, pero más necesaria. Cuando Hollywood conoció a los Warren,
no vio dudas ni contradicciones, vio una franquicia, vio secuelas, precuelas, spin-off, merchandising y toda una línea de basado en hechos reales que haría sudar a cualquier abogado. Tomó a Ed y Lorraine y los convirtió en héroes del terror moderno. Él, casi un guerrero espiritual con madera de superhéroe. Ella, una medium impecable que parecía iluminarse incluso en habitaciones sin luz. Los casos reales, llenos de zonas grises, emociones confusas y detalles incómodos, se transformaron en batallas épicas. Cada sombra era un demonio, cada ruido un portal, cada casa una sucursal del infierno, pero con buen diseño de producción y encuadres que ni los demonios reales podían lograr. Hollywood pulió lo incómodo, ordenó lo caótico, redujo lo aburrido y elevó lo dramático, como si necesitara que todo tuviera una banda sonora nominada a los... Y lo más curioso es que para millones de personas esa versión cinematográfica reemplazó la real. No importaban los matices, las contradicciones, las dudas ni los cuestionamientos. La ficción sonaba mejor, la ficción tenía buen ritmo, la ficción tenía maquillaje waterproof. Porque cuando la ficción se cuenta mejor que la realidad, la mente elige la ficción, siempre. Especialmente si la realidad es menos entretenida y no incluye un demonio hecho por CGI. Y si algo hemos aprendido del cine es que las historias más pulidas, aunque no sean del todo ciertas, son las que más gente sigue. Así funcionan los relatos, los mitos y sobre todo los algoritmos. Así que si quieres ahuyentar algoritmos de mala energía, anda a pegar a la suscribida y a la me gusteada y a la comentada. ¿Qué te cuesta? Ya sabes que la cosa es gratis. Aquí no exorcizamos con crucifijos, sino con polvitos mágicos, los mismos que YouTube usa para decidir si existes o no. Así que si quieren ver más videitos en este canal, ya saben qué hacer. Los Warren no fueron santos, no fueron demonios, fueron algo mucho más incómodo, arquitectos del miedo. Tomaron dudas, ruidos y heridas invisibles y las moldearon hasta convertirlas en relatos que sobrevivieron a la lógica, a la ciencia, en algunos casos incluso a la verdad. Porque eso es lo que hace el miedo cuando lo alimentas. Crece, se adapta, encuentra grietas y se instala en los rincones de tu memoria, mucho antes de que enciendas la luz. Los demonios pueden debatirse, la fe puede cuestionarse, la historia puede corregirse, pero los relatos no necesitan permiso, solo necesitan que alguien crea en ellos una sola vez, y una vez que entran, ya no se van. Tal vez por eso los Warren perduran, no por lo que enfrentaron, sino por lo que representaron, la idea de que lo desconocido puede tener un nombre, una forma y un recibo. Eso fue todo por hoy, amiguitos. Cuídense mucho, vayan a la iglesia, arrepiéntanse de sus pecados y recuerden, si escuchas un ruido extraño esta noche, antes de culpar al viento o al demonio de turno, pregúntate algo más peligroso. ¿Eres tú quien escucha la oscuridad? ¿O es la oscuridad quien te está escuchando a ti?